Buenos días a todos. Agradezco mucho la posibilidad que me ofrece el Banco Santander de la Universidad de Zaragoza por estar aquí y contar algunas de las cuestiones que, por una parte, son experiencias concretas que llevamos a cabo en mi universidad y, por otra parte, en una primera aproximación, son reflexiones que me gustaría compartir con todos vosotros acerca de esto que entendemos por educación digital, ¿no? Entonces, mi exposición va en esos dos sentidos. Por una parte, hacer una reflexión que nos permita tener algún punto de vista, o ofrecer por mi parte el punto de vista sobre el momento actual de la tecnología educativa y de la educación digital. Y, por otra parte, algo más concreto, más específico, que no quisiera presentar ni como modelo ni como buena práctica siquiera, sino simplemente como una experiencia que estamos llevando a cabo y que, bueno, me gustaría compartir, sobre todo también para recibir de vuestra parte, que sois expertos en esto, por participar en estas jornadas, vuestro feedback, ¿no? Entonces, bueno, en torno a estas dos grandes cuestiones, pues trataré de organizar mi exposición. El tema de las nuevas ecologías, pues viene precisamente de una de las principales tesis que quiero desarrollar aquí. Y es que estamos en un momento en el que yo creo que la reflexión se centra más en los entornos, en los contextos, en los ecosistemas, que en las herramientas que forman parte del mismo, ¿vale? Ha habido un momento en la reflexión sobre la tecnología educativa que lo importante era el medio, el recurso, la herramienta, y estaban muy atentos a las nuevas novedades que se iban incorporando para ver cómo hacer que formasen parte de nuestro ecosistema, de nuestro contexto. Pero nos hemos fijado, me parece, excesivamente en la herramienta y en el recurso y hemos olvidado dónde tiene efecto, dónde tiene lugar, dónde se desarrollan esos recursos, ¿no? Entonces, lo que pretendo, humildemente, es plantear algunas ideas que nos permitan entrar en este debate. Repensar el proceso es repensar en dónde nos situamos y qué papel juegan las tecnologías digitales en estas nuevas demandas que tenemos a nuestro alrededor. Este animalito, que todos reconocéis, y más aquellos que sois del ámbito de la veterinaria, me vais a perdonar si meto la pata en alguna de las cuestiones que diga, pero simplemente lo voy a utilizar como metáfora, ¿vale? Bueno, pues este animalito que tenemos ahí no es esta tortuga de Florida, ¿verdad? Incluso alguno a lo mejor habéis tenido en casa algún animalito de este tipo, ¿no? Como sabéis, es una especie invasora, ¿no? Y es una de las ya está prohibida su comercialización en España y en muchos países del mundo, porque es una de las especies, digamos, más peligrosas, así denominada, dentro de un número de centenares de miles. El dato son de unas 10.000 especies exóticas invasoras las que existen en el mundo. Bueno, esta metáfora no es mía, no es propia, es de un autor que escribió un artículo en su momento en el que la utilizó como una comparación para explicar o tratar de comprender mejor cuál es el efecto que tienen las tecnologías digitales en los sistemas educativos. Y a mí me parece una metáfora potente, interesante, y por eso la quiero compartir con vosotros. Pensar que en un momento determinado, ¿verdad?, hace ya unas décadas, acceden a nuestro ecosistema universitario, y si queremos decir en general nuestro sistema educativo y ecosistema educativo, aparecen una serie de herramientas que no son propias de ese ecosistema, pero que son introducidas por ella. Luego debatiremos cómo se introducen o cómo aparecen, ¿no? Utilizando esta similitud, nos encontramos con que en un entorno, en un contexto, en un ecosistema, cuando aparece una especie que denominamos así invasora, lo primero que se produce, claro, es una alteración del equilibrio, ¿vale? En función de cómo funcione dentro de ese ecosistema, puede ser muy invasora o menos invasora. Nosotros llevamos unos años en Extremadura, que el Guadiana, por Mérida, se llena completamente de una planta que cubre completamente el río y que es una especie invasora. Y en poco tiempo pues, está generando un problema grave, ¿no?, con relación a su desarrollo. Altera el equilibrio. Tenemos que realizar actuaciones, tenemos que ver qué ocurre, tenemos que defendernos, ¿no?, porque esa es una primera reacción ante algo extraño que aparece en nuestro ecosistema. Eso, evidentemente, nos lleva a una modificación del contexto, a una modificación del hábitat, ¿verdad? Y todos hemos vivido en nuestros centros educativos modificaciones, ¿verdad?, físicas, ¿no? Ya todas las aulas tienen un proyector,
todas las aulas tienen un ordenador, o si no lo tienen, tienen la posibilidad de que yo pueda conectar allí un portátil que lleve. Tenemos aulas específicas que tienen ordenadores y otra serie de dispositivos. De alguna manera tenemos también la wifi y pedimos, ¿no?, a los responsables que haya zonas que tengan. En fin, hay una serie de elementos que lo modifican. Y en alguna medida también la organización, en algunos casos de nuestras instituciones, se han modificado a raíz de esto, ¿verdad? Incluso hay ahora profesores que dicen, bueno, pues si ahora no funciona el proyector, yo no puedo dar clase. Me ha modificado mi organización y mi estructura. Eso hace que, evidentemente, esa modificación del ámbito lleve consigo también una modificación en los roles, en las funciones de las personas bióticas que vivimos en esos ecosistemas, ¿no? Las abióticas son las estructuras, las infraestructuras, las herramientas, pero luego está fundamentalmente el profesor y los estudiantes, que también comienzan a una transformación. El hecho de que estemos reunidos aquí durante 7 años, os hayáis reunidos, porque ha habido una alteración y es necesario expresar en este tipo de encuentros cómo llevamos a cabo nuestras modificaciones en nuestras metodologías, en las formas como trabajamos y en las que están directamente implicadas estas tecnologías. Nos lleva a definir nuevos roles. Durante bastante tiempo estoy dedicado al tema de la dirección de campus virtuales y eso, pues evidentemente, constantemente a pensar en estrategias, en experiencias, dentro de estos ámbitos, y ese debate que tenemos al principio del valor que tiene o no valor que tiene para las instituciones el que la docencia sea presencial. Entonces, bueno, hay una serie de aspectos que todavía están por asimilar, ¿no? Hace poco leía, porque nos planteaban en el G9 la necesidad de entrar en temas de formación y había una serie de condiciones que ponían para participar en ella y me llamó la atención una cosa, ¿no? Y es que la formación podría ser presencial o podría ser virtual. Bien, no había problema, podía haber las dos opciones. Pero se exigía que para el caso de la presencial hubiese un tutor o un docente por cada 25 alumnos. Bien, parece un marco razonable, ¿no? Para una formación de calidad, 25 personas, un docente, bien. Pero cuando pasaba al ámbito de la virtual decía, bueno, aquí puede haber hasta 80 y un docente. ¿Y esa diferenciación a qué es debido? Es decir, es porque hay algún elemento en los roles, en las interrelaciones, que se piensan, que se conciben como diferentes. Es decir, si es virtual yo puedo atender a muchos más alumnos. ¿Por qué? Bueno, porque simplemente estoy en casa o estoy en un sitio, contesto, parece como que las necesidades físicas facilitan que la comunicación pueda ser a muchas más personas, ¿no? Bueno, son ideas que se van surgiendo, o como este concepto que todos conocéis, ¿no?, de la clase al revés o la clase invertida. Ya el profesor no tiene que, explicar o dar información, sino que tiene fundamentalmente es reunir a sus alumnos, a sus estudiantes, para desarrollar aquello que han aprendido más de modo autónomo y resolver sus cuestiones de una manera más directa. Bueno, y así nos encontramos con que tenemos eso, nuevos entornos, nuevos contextos que se han creado, se han constituido y que ahora a ver quién en una universidad decide que ya ese nuevo nicho no exista. En mi universidad, si hoy decide el rector que el campus virtual desaparece, bueno, se forma un gran motín, estoy seguro. Porque la dependencia y el uso que hacen profesores y estudiantes de este entorno, como lo hagan, cada uno lo hace como considera que es más oportuno, no estoy ahora indicando. Bueno, pues es una necesidad y es un contexto imprescindible. Es como decir, mira, te cierro la facultad, pues si te cierro la facultad no puedo dar clase. Te cierro el campus virtual, pues podría seguir porque la facultad está abierta, pero es que no puedo. Entonces, hay una serie de entornos, de contextos que hacen que todo esto se haya modificado sustancialmente. Y en todo ello, bueno, pues entramos con la reflexión de que las tecnologías digitales no dejan de ser un elemento ajeno, en principio, a lo que es el pensamiento o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las organizaciones y las universidades en especial siempre han sido sensibles al uso de las tecnologías en su formación desde siempre. Quiero decir, en ese sentido sí podemos decir que dentro del sistema educativo las universidades son más sensibles a introducir tecnologías en la formación, ¿vale? Desde siempre. Y podemos pensar que en el inicio de Internet, evidentemente, estaba la universidad, ¿no? Pero si hacemos un análisis de los procesos que ocurren cuando se introducen estas especies invasoras que llamamos tecnologías digitales, podemos observar diferentes efectos. Vamos a suponer esto, ¿no?, que esas propiedades las sumamos con las características de las especies que estamos conviviendo en el ecosistema y vamos a ver cómo interactúan. Y una primera opción con la que nos encontramos es con esta,
que la tecnología gana y extermina, vamos a decirlo así, aunque sea suene un poco exagerado, a las especies existentes. Y me diréis, pero esto, bueno, esto es algo, eso que veis ahí, que es una foto de los años 60, es de un anuncio comercial de una revista, de un sistema que era, ni siquiera era electrónico, era simplemente un sistema, un dispositivo mecánico, que lo que hacía era enseñar cualquier cosa. Entonces, el papá aprendía inglés o aprendía un idioma, el niño aprendía matemáticas. Para cada persona tenían esto. Y en su casa, con ese dispositivo, era un sistema de fichas. Si conocéis, bueno, pues lo que es la enseñanza programada, pues es simplemente una información, yo respondo a la información y en función del feedback pues voy avanzando y son informaciones que se van acumulando y supuestamente pues voy adquiriendo unos aprendizajes. ¿Por qué aquí la tecnología invade y extermina? Pues porque el sistema educativo, ¿verdad?, las funciones, los roles, las personas desaparecen. Yo ahora ya puedo aprender sin necesidad más que del instrumento. Y el instrumento y el recurso es el que me garantiza que yo aprendo. Si yo no tengo el recurso, no puedo ejercer desarrollar mis aprendizajes, ¿no? Bueno, esto es lo que se llamaba Skinner, ¿no?, que es digamos, el autor fundamental en este ámbito de la enseñanza programada, enseñó las máquinas para enseñar. Esto no está muy lejos de lo que ahora en algunos ámbitos de la ingeniería están buscando, ¿no? Es decir, una autonomía del docente para que los procesos de enseñanza sean totalmente autónomos. Desde el punto de vista de la transmisión ya prácticamente está conseguido, porque hoy en día cualquiera puede acceder a conocimientos sin necesidad de tener una persona que se lo transmita, ¿verdad? Puedo ir a Internet, puedo ver un vídeo, puedo ver un recurso, ¿vale? Pero ahora estamos avanzando un poco más, claro, está el tema de la evaluación, el tema del feedback, el tema de la comunicación y ver de qué manera la inteligencia artificial puede también favorecer todo esto. Bueno, en los años 60 se planteaba la necesidad de eliminar a los profesores ineficaces con recursos educativos, con máquinas para enseñar que superasen eso, ¿vale? Porque claro, el docente también comete errores, porque el alumno tiene que tener un ritmo y no pueden ir todos al mismo ritmo y de esta manera, en fin, una serie de ventajas que eran vendidas de esta manera para eso. Evidentemente, esto podemos encontrar ejemplos, pero no es lo habitual, ¿verdad? Es decir, las tecnologías en los ecosistemas escolares, universitarios, no han conseguido esto, afortunadamente, ¿no? Pero bueno, es algo que todavía sigue pendiente. Segunda opción. Las tecnologías invasoras y las especies existentes en el ecosistema conviven, sobreviven. Las dos parece que han sacado algo en claro. Y yo he puesto ahí esta imagen porque yo creo que refleja bastante bien esta opción, esta segunda opción. Y es la pizarra digital o la pizarra interactiva, ¿no? Es decir, de alguna manera hay muchos profesores que demandan esta tecnología en las aulas. La razón fundamental es que el ecosistema apenas se altera, si os dais cuenta. Es decir, el aula sigue siendo igual, la organización sigue siendo prácticamente la misma, los recursos, los contenidos. Hay un elemento de variación, de variabilidad, y en función de la pericia del docente para utilizar el recurso se le saca más o menos partido, pero fundamentalmente nos encontramos con que aquello es una tecnología amigable. Es invasora, pero no tanto, y por lo tanto la asumo como válida. La pizarra digital, con respecto a la innovación educativa, ¿tiene alguna ventaja, algún añadido? Puede que sí, pero fundamentalmente lo que es la organización y la transmisión de la información sigue siendo muy, muy similar. Lo único que cambia es que el recurso me ofrece otras posibilidades, me permite enriquecer con más materiales, etcétera. Es el mismo caso que encontramos cuando vamos a un centro educativo, ¿vale? Y lo que encontramos son las aulas tradicionales y luego un aula específica que llamamos de tecnología o de informática, ¿no? Pero claro, la tenemos allí, ¿verdad?, como en un espacio dentro de un ecosistema cerrado, aislado en alguna medida, al que van los que desean ir, o los que no tienen más remedio que ir, pero los demás nos encontramos en otro contexto, digamos, en el que esa tecnología no tiene por qué invadirnos necesariamente. Pasamos a otra opción más, en el caso en el que pierden. Hay algunas especies invasoras que no consiguen desarrollarse en ese ecosistema porque las que estaban allí son más poderosas, tienen otra serie de cualidades que hacen que aquello no progrese, ¿vale? Y este es el caso en el cual directamente desaparecen, ¿no? Ese cartel, bueno, pues fijaos que lo que dice, y es lo que más me ha llamado la atención, es que dice que esto es un área de aprendizaje y por lo tanto
este dispositivo no forma parte del aprendizaje, ¿no? Viene a menos decir esto, ¿no? Es decir, es un dispositivo para otras cosas. Es para hablar, es para comunicarse, es otras cosas, pero no para esto. Por lo tanto, está fuera de eso, ¿no? Bueno, es el debate que todavía se mantiene y nosotros podemos encontrar todavía compañeros, ¿no?, que se debaten en esta situación. Es decir, la tecnología tiene que estar totalmente aislada en un contexto de aprendizaje porque es así. O lo que le decía un tutor a mi hija, dice, no, en su habitación donde estudie, por favor, que no haya ningún ordenador, ningún teléfono móvil, nada de nada, ¿no? Porque eso no es una zona y tiene que estar protegida de eso. Es el concepto, ¿no?, de la tecnología como enemigo, como algo que va en contra de lo que deberíamos tener. Y nos encontraríamos, por último, con una opción en la que el ecosistema realmente se ha alterado, realmente se ha modificado, realmente ha tenido un efecto directo las tecnologías en aquello que había ocurrido allí. Y ya no es como decíamos antes con la pizarra o con el aula, que es, digamos, bueno, sí, es un elemento, pero no ha cambiado sustancialmente la institución. Nos encontraríamos con una coevolución de las tecnologías y de las especies y de los entornos, y una modificación real del ente. Y aquí es donde realmente a mí me gustaría situarme, ¿no? Es decir, la idea de la innovación estaría aquí en este momento, es decir, en cómo no hemos introducido una tecnología, ¿no?, sino cómo esa tecnología la hemos apropiado de tal manera que nuestra cultura forma parte, es una herramienta que forma parte de la forma como aprendemos, como conocemos, como transmitimos la información, etcétera. Y en este sentido, bueno, pues bien, la imagen simplemente ilustra un poquito que es necesario a veces los contextos, ¿vale?, para poder facilitar determinadas cosas, pero no es lo más importante, lo fundamental es el diseño que uno tiene para ello, ¿no? Y ahí abajo aparece una imagen de lo que llaman el aula del futuro, ¿no?, en un proyecto de la Unión Europea en el que han trabajado durante los últimos años, y en el que fundamentalmente lo que obtienen es un entorno diverso, en el que, digamos, por zonas, es una manera de representarlo, aparecen distintas capacidades o competencias que son importantes para el aprendizaje, y se habla de interactuar, se habla de presentar, de investigar, de crear, de intercambiar o de desarrollar. Y en cada uno de esos entornos, las tecnologías jugarán un papel determinado en función de esas competencias, esas capacidades a desarrollar y de los contenidos a través de las cuales se quieren desarrollar los aprendizajes, ¿no? Entonces, si os dais cuenta, estaríamos en otra dimensión totalmente distinta, en la que el debate no si es más importante la tablet o el ordenador personal, o si hay que poner el proyector asado, o si la tecnología de Wi-Fi tiene que ser no sé qué, sino cuál es nuestro concepto de enseñanza, qué es lo que queremos, cómo queremos que los estudiantes desarrollen sus aprendizajes y por lo tanto, qué herramientas vamos a necesitar para que esos contextos sean favorables, sean necesarios. En este sentido, pues entonces ahí ya no hay un protagonismo y el contexto, digamos, no llama la atención, simplemente lo importante son las personas, las interacciones que se producen. Brevemente, me gustaría comentar simplemente esta diapositiva, porque a veces es bueno trasladarse y no verse a uno solo, sino ver también otros tipos de experiencias, ¿no? Y el tema de la prensa es un tema que trae a colación este autor Weller en un libro muy interesante acerca de cómo precisamente la tecnología ha cambiado la práctica académica y la práctica de los profesores. Y entonces él utiliza, aparte de otros, utiliza el de la prensa, ¿no? Y claro, una frase que a mí me parece muy interesante, que destaca él en su texto, es esa que aparece ahí de Sirky. No necesita periódicos, lo que necesita son periodistas, ¿no? Es decir, en un contexto necesitamos evidentemente tecnologías, pero fundamentalmente lo que necesitamos son docentes, ¿vale? Y lógicamente estudiantes que quieran aprender, es decir, lo importante son las personas que están en ese contexto desarrollando sus aprendizajes. Y en este sentido, la función, por lo tanto, es lo más relevante. Que ahora el periódico deja de ser en papel y va a ser desarrollado en otras tecnologías, tal. Bien, eso es lo menos importante. Lo importante es que ofrezca a los lectores, ¿verdad?, eso, periodismo. Y el periodismo es algo más que simplemente trasladar información de una manera directa, porque eso ya lo conseguimos por otras vías. Se trata de la reflexión, se trata de la opinión, se trata de la búsqueda de temas que directamente el ciudadano, si no se la ofrecen, no encuentra, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, y en esto haríamos un paralelismo, es lo mismo que confundir educación superior con sistema universitario. Es decir, la función puede cambiar, nuestro sistema tal y como hoy lo conocemos puede ser alterado, puede ser modificado.
Lo que no debe variar, lo que es importante es que tenemos una función de educación superior, que llamamos así, o de educación para las personas en este ámbito y en este contexto. Existe, por otra parte, desde el punto de vista de las especies existentes en los ecosistemas, una idea que se ha ido trasladando en los últimos años y en la que a mí me gusta también poner un poquito en crítica, ¿vale? Y es el tema de la famosa expresión nativo digital, que seguro que todos habéis oído en alguna ocasión, y que con mucha frecuencia está en boca de muchas personas, ¿no? Bueno, es que hoy hay que introducir las tecnologías digitales porque la sociedad, los alumnos ya provienen de esto, son millennials, y son nativos digitales. El concepto de nativo digital simplemente expresa la idea de que alguien nació en determinado momento, ¿vale? Nada más que eso. De ahí derivar todo lo que después se dice de ellos es bastante arriesgado y, de hecho, la investigación ha demostrado que no es cierto, ¿vale? Entonces, hay nativos digitales que, evidentemente, conforman ese perfil que se le da de los nativos, es decir, que son personas creativas, que son personas que buscan información, que son personas que les gustan entornos ricos, es decir, y que luego tienen competencias digitales desde el punto de vista del uso de las herramientas. Pero tenemos muchísimos más que, siendo de esa generación, no se pueden considerar como tales. Por lo tanto, la educación tiene que considerar que el nativo digital es simplemente una etiqueta equívoca y que nos puede llevar también a planteamientos erróneos acerca de cómo plantear todo este tipo de cuestiones, ¿vale? No me voy a extender más en ello, pero bueno, era una idea que también me gustaría destacar porque a veces hay determinados prejuicios o ideas que se dan acerca de esto. Yo creo que todos podemos tener la experiencia. Yo, evidentemente, si por esta denominación no soy un nativo digital, porque yo no nací en esta época, pero yo podría decir que mi competencia digital, comparado con algún nativo digital que puedo conocer, pues es mayor, ¿vale? O incluso mi capacidad. O sea, que esto es una cuestión que tenemos que considerar, porque si no, pues estaremos, digamos, equivocando un poco la situación. Voy acabando con las ideas generales y luego ya aterrizaré un poco en la experiencia que os decía antes. La experiencia en la gestión a veces de estos cargos en los que a veces a uno le toca, de campus virtuales o incluso este del G9 en el que hay 9 universidades y que evidentemente supone un reto más importante por eso de tratar de aunar voluntades de tantas personas, bueno, pues te permite observar algunas cosas. Este concepto de cultura rezagada es un concepto que adopta McLuhan en alguno de sus escritos y que también es una metáfora bastante interesante, ¿no?, de analizar. Viene a decir lo siguiente: la organización o la institución, pongamos por ejemplo la universidad, es un vehículo que se conduce, ¿vale?, y a gran velocidad, ¿no?, porque además en estos momentos la velocidad precisamente es una de las características de nuestra sociedad, ¿no?, por los avances, por la continuidad de nuevas herramientas, por todo este tipo de cuestiones y por la propia velocidad de los días, ¿no?, que nos piden todas las cosas siempre para allá. Entonces, en esa manera de conducir a gran velocidad por esa carretera, el conductor va observando no a través de su parabrisas, sino a través del espejo retrovisor. Fijaos lo que será eso, ¿no? Conducir a través del espejo retrovisor. Esto es lo que llama él cultura rezagada, ¿no?, y pone esta metáfora para tratar de explicarlo. De tal manera que lo que estamos viendo es siempre lo que ya ha pasado, ¿vale? No vemos el presente y tampoco podemos anticipar el futuro porque no estamos mirando hacia adelante, ¿vale? Entonces, esta idea de la cultura rezagada también yo creo que es una idea que en ocasiones podemos observar en nosotros mismos y en nuestras instituciones. La necesidad de modificar y ponernos hacia adelante. El primer texto que he puesto al principio y otro que voy a poner al final es de un documento del MIT. Todos conocéis, ¿no?, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ya sabemos que es una de las instituciones más prestigiosas, pero que tiene a mí me llama muchísimo la atención porque estando en la posición que está parece como que ya no necesitaría hacer muchas cosas más, ¿no? Y ya simplemente por inercia, ¿verdad?, parece que va. Pero tiene una gran preocupación por el tema educativo y constantemente está tratando de innovar y de ofrecer nuevas posibilidades. El OCW, que todos conocéis, ¿verdad?, surge de allí. La idea de los MOOCs, aunque evidentemente con matices también, y últimamente, pues desarrollan nuevos informes en los que tratan de anticiparse. O sea, es justamente lo contrario a esto. En vez de una cultura rezagada, es una cultura que va mirando hacia adelante. Y entonces proponen cosas pues muy concretas y muy plausibles. Dicen, mira, vamos a utilizar los cursos de verano, por ejemplo, para hacer todo tipo de experimentos sobre metodologías. Las cosas más absurdas que se nos puedan ocurrir, que yo no lo haría en una asignatura de un título de grado o de posgrado, ¿no?, porque no sé qué puede ocurrir, lo voy a intentar en un curso de verano.
Pero vamos a observarlo, vamos a verlo cómo funciona, vamos a ver si eso lo podemos luego trasladar a otro contexto y poder utilizarlo. Es decir, están constantemente mirando hacia adelante, en vez de utilizar el retrovisor para esto. Por lo tanto, y precisamente de ahí está sacada esta frase, lo importante es pasar de la visión de las infraestructuras, como decía al principio, a la concepción de un entorno digital de aprendizaje. Un entorno digital de aprendizaje es algo más que simplemente herramientas disponibles para los estudiantes y los profesores, ¿vale? Es un ecosistema que tiene unas particularidades concretas y que hay que ir construyendo para que pueda tener su efecto. Bueno, vamos bien de tiempo. No quería pasar. Pasamos entonces ya a un segundo momento en el que voy a tratar de describir, ya digo, no es mi intención presentar esto ni como modelo ni como buena práctica, sino simplemente como una descripción de lo que hacemos, ¿vale? Y ya digo, y a mí me gustaría, en la medida de lo posible, si luego hay tiempo para el debate o a lo largo de la mañana para poder intercambiar algún comentario, a ver qué os parece lo que yo os voy a presentar. Todo esto que hemos dicho, bueno, pues en principio podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, bien, son reflexiones que he planteado. Pero claro, ahora de lo que se trata es decir, ¿y esto cómo lo podemos llevar a la práctica, ¿no? Estas ideas, de alguna manera, que podemos decir un poco más teóricas, ¿no? ¿Cómo podemos plasmarla en un contexto real, en el caso de un título oficial de posgrado que se imparte en una universidad pública española, que es la de Extremadura, y que tiene la modalidad online, completamente online, ¿vale? Entonces, vamos a ver de qué manera pues vamos aproximándonos a satisfacer alguna de estas posibilidades que hemos comentado antes, ¿no? La información acerca del máster está en esta página web, por lo tanto, si alguien está interesado, pues ahí podrá encontrar la guía académica de cada año, podrá encontrar materiales didácticos que utilizamos en el máster, en fin, bastantes recursos. Tratamos de volcar en la página web a medida que podemos, bueno, pues todo lo que vamos desarrollando con relación a nuestro título, ¿vale? Por lo tanto, ahí está disponible mucha información acerca del mismo. Yo solo voy a tratar de dar algunas pinceladas acerca de lo que hacemos, ¿no? Bueno, primero hay que indicar que es un título, como he dicho, es oficial, es un título online. Este año va a ser la tercera edición en la que está en funcionamiento, llevamos ya dos experiencias, por lo tanto, 2 cursos académicos. Hubo uno primero anterior que fue como título propio, pero en el que apenas tuvimos alumnos, fue muy escaso el número de alumnos, pero sí nos permitió el trabajo del diseño. Nos permitió, como decía antes, hacer unas pruebas sobre alguna serie de estrategias que queríamos implementar y ver cómo funcionaban, ¿no? Y entonces, por lo menos como laboratorio nos sirvió, aunque fue un poco frustrante desde el punto de vista de la aceptación. Afortunadamente hoy sí que es un título muy demandado en nuestra universidad, sigue siendo el que más prescripciones presenta y, bueno, en función de lo que vamos realizando, parece que hay algunas cosas que al estudiante le agradan, es decir, está satisfecho con eso y eso de alguna manera nos permite ir poco a poco mejorando las cosas que vamos realizando. Decía que lo importante era generar un entorno, un contexto, esa era la de plantear el título. Porque, bueno, afortunadamente, como yo estoy en posición de dirección de campo sustancialmente, bueno, pues la cuestión técnica y todo ese tipo de cuestiones, pues yo sabía, por las personas que están trabajando, que a mí no me generaba ningún problema, es decir, el aula virtual va a funcionar, el campo virtual, la atención a los alumnos, si hay cualquier problema técnico, ese tipo de cuestiones, de alguna manera, dentro del diseño no nos preocupaba. Teníamos experiencia, todos los profesores, en el uso de estas herramientas, por lo tanto, tampoco había una necesidad de formación, ¿vale? Y de cara a los estudiantes, pues tampoco nos había preocupado nada, porque cada vez es más habitual que el alumno acceda a este tipo de entornos y por lo tanto está familiarizado y no requiere, como antes era necesario, a lo mejor un aprendizaje más específico. Entonces, el elemento fundamental era el diseño. ¿Qué entorno queremos desarrollar? ¿Qué contexto? ¿Con qué intenciones? Y a ver cómo podemos esas ideas que tenemos en la cabeza plasmarlas de una manera concreta en ello. Bueno, las guías académicas que podréis encontrar en la página web recogen toda la información que hemos desarrollado para el diseño, los principios en los que nos basamos, hasta las fichas docentes de las asignaturas, calendarios, etcétera, una serie de herramientas que nosotros vamos desarrollando para eso y que plasman un poquito esto. No os asustéis porque hay mucha información ahí, pero solo quería presentar lo siguiente. Hay una serie de elementos que a nosotros nos parecían importantes, es lo que ahora voy a tratar de desarrollar en los próximos minutos. Por una parte, nos interesa
cómo va a ser el concepto de aprendizaje. ¿Ven? Y esto que tenéis aquí, principios instruccionales, de un autor que se llama Merrill, ¿vale? Que si no conocéis yo os recomiendo que hagáis alguna lectura de alguno de sus artículos, incluso tiene un texto más extenso sobre esto, en el que él hace este esquema que tenemos ahí en el centro, es el desarrollo, digamos, el filtrado de toda la investigación que hay sobre investigación educativa, en el que se observan resultados de aprendizaje realmente eficaces y cuáles son los principios que en esos entornos, en esos contextos concretos se han desarrollado. Y entonces él plantea esto. Problema, está en el centro de la actividad docente y de aprendizaje, el problema, y alrededor de él una serie de principios que llama activación, demostración, aplicación e integración. Bueno, esto, como suena un poco así un rollo teórico, no me voy a entrar en ellos, solo voy a explicar un poquito y voy a poner ejemplos, ¿vale? Pero lo que quiero hacer ver es que nosotros decíamos, bueno, pues ahora cómo planteamos las asignaturas, ¿no? Porque es un título que, bueno, tiene que tener asignaturas porque administrativamente nos lo piden así. A lo mejor nos hubiera gustado hacer otro diseño, pero bueno, tenemos que hacerlo así, pues ya sabéis que hay que ir a la NECA te tiene una serie de requisitos que lógicamente tienes que cumplir. Vale, pero ahora, esas asignaturas, ¿cómo se presentan al alumno? Y entonces, uno de los principios que hemos adoptado es decir, tenemos que partir de un problema. Y para partir de un problema, lo mejor es partir de que lo primero que tiene que hacer el alumno cuando accede a una asignatura, ¿vale?, al campus virtual o a lo virtual, lo primero que se va a encontrar es una actividad de aprendizaje. No se va a encontrar con una serie de textos que tenga que leer, ni con una información que tenga que asimilar. No, directamente se va a encontrar con una situación problema que tiene que resolver en un periodo de tiempo. ¿Vale? Ante eso luego veremos cómo todos estos otros principios se van a ir desarrollando. Bueno, eso por lo que hace referencia a lo que la comunidad de indagación, que es un enfoque muy interesante de enseñanza online, llama presencia cognitiva. ¿Vale? En un entorno online hay una presencia cognitiva del alumno, que son los principios instruccionales. Luego hay una dimensión, digamos, de enseñanza. El máster se llama Máster en Educación Digital. Muchos alumnos, cuando lo ven por primera vez, piensan que lo que vamos a ver sobre todo ahí pues son herramientas, software, aplicaciones que puedan utilizar ellos en el aula. Vale. No hay ninguna asignatura en la que sus contenidos indique, pues vas a aprender a utilizar tal aplicación, tal programa o tal otro. No hay un interés por las herramientas en este sentido. Ahora, van a utilizar muchísimas herramientas, pero siempre porque es una necesidad. Es decir, pongo un ejemplo. Si yo hago un examen de una asignatura y ese examen consiste en que tienen que elaborar un mapa conceptual, va a haber una herramienta que van a tener que saber utilizar para hacerlo, ¿vale? Pero la herramienta en sí no es objeto de conocimiento del máster. La herramienta es la necesidad de poder hacer el mapa conceptual de una manera eficaz a través de un recurso. No sé si me explico. Se trata, por lo tanto, de ir utilizando las herramientas, los dispositivos, las nuevas posibilidades a medida en el que la enseñanza y el aprendizaje lo demanda. Y el modelo del TEPAC, que es un modelo en el que integra toda una serie de conocimientos, lo técnico, lo pedagógico, lo curricular, para hacer algo integrado. Esa es la intención de ese momento. Bueno, y por último tenemos la presencia social, tan importante que era una de las cosas que más nos preocupaba del título. Tenemos 20 alumnos, está muy bien, porque 20 alumnos es un número estupendo para poder, de una manera personalizada, conocer y trabajar con tus alumnos en profundidad. Teníamos una cuestión en la cabeza que nos preocupa mucho y nos sigue preocupando, y es el abandono. Es un título completamente online y tenemos la posibilidad cierta de que haya un porcentaje elevado de alumnos que abandonan. Entonces, tenemos que tratar de que todo el diseño esté orientado hacia que el abandono sea el mínimo posible y tenemos que poner las posibilidades para que esto así ocurra. La presencia social es fundamental, fundamental. Si nos hubiésemos basado, por ejemplo, en un principio de contenido, fundamentalmente de contenido, el alumno cuando entra en un aula virtual va al contenido. Cuando lo necesita el aula virtual. ¿Para qué necesita ir a un espacio en el cual ya no tiene nada que recoger? Ya lo tiene todo. ¿Vale? Pues evidentemente no es necesaria. La presencia social en ese contexto desaparece. Pero cuando es una actividad, entonces la necesidad de apoyo es fundamental, porque la actividad no la va a poder resolver de una manera sencilla. Necesita apoyo, necesita orientación, necesita colaboración con otras personas, y entonces el entorno sí que tiene sentido. ¿Vale? Bueno, pues como esto, otra serie de estrategias que nos permiten asegurar que la presencia social esté presente en esos contextos.
Decíamos, principio de problema, aplicación, demostración. Mirad, activación. Hay que partir de experiencias previas. Y si no las tenemos, provocarlas. Claro, cuando nosotros nos planteamos unas asignaturas que son de posgrado, y además en un entorno online, sabemos también que el perfil de muchos de nuestros estudiantes es de personas que están trabajando. Y eso está muy bien, nos beneficia, porque son personas con experiencia. Y por lo tanto, a la hora de plantearles una actividad problema, en experiencias o basadas en reflexiones acerca de la práctica, ellos van a tener muchas posibilidades de poder encajar lo que van a hacer con su propio conocimiento. Es fundamental. También tenemos otros alumnos que no, que provienen del grado y directamente pasan al posgrado, ¿vale? Pero aún así, en nuestro caso, bueno, pues hay algunos que tienen experiencia de prácticas educativas u otros que simplemente han hecho otra serie de títulos. La activación, por lo tanto, es un principio básico. La demostración. Tienen que ser capaces de ver que lo que han aprendido son capaces de comunicarlo, ¿vale? Y son capaces de expresarlo. Entonces, ahora veremos cuál es la estrategia que utilizamos con las actividades, pero fundamentalmente todos ellos tienen luego que demostrar aquello que se hace. La demostración nosotros también la trasladamos incluso al plano de Internet. Y muchas de las actividades que realizan los alumnos en nuestras asignaturas luego tienen reflejo en la página web porque ahí aparecen reflejadas. Ahora mostraré algunas de las cosas que hemos hecho. Tercer principio, el de aplicación, ¿vale? De nada sirve tener un bagaje de conocimientos, digamos, teóricos, ¿vale?, si no somos capaces luego de verle la aplicabilidad de esos conocimientos. Es evidente, ¿vale? Entonces, aquí de lo que se trata es que con el planteamiento de la actividad de aprendizaje, desde el primer momento se vea que lo que se pretende es esto. Hay otro elemento que nos gustaría ir poco a poco transformando, que es el tema de los trabajos de fin de máster. Y tenemos ahí una propuesta que queremos iniciar sobre todo este año de que todos los trabajos de fin de máster tengan un diseño metodológico parecido, que está basado en el diseño, que se llama así un modelo de investigación, en el que fundamentalmente se parte de problemas reales de un aula, de un contexto, de un centro, y se hace una investigación para tratar de aportar alguna solución o alguna mejora a ese proceso concreto que se ha analizado. Y por último, el concepto de integración, la capacidad de que todo eso que han aprendido sean capaces de verlo. Esto, mira, la experiencia en los 2 años, muchos alumnos viene a ser la similar. Comienzan la primera asignatura descolocados, no saben exactamente de qué va, o sea, no entienden muy bien cómo va todo eso. Y a medida que van avanzando, te dicen, el segundo semestre es mucho más fácil, cómo es el funcionamiento, entendemos mucho mejor, e incluso, y hay una cosa que aquí sí que quería destacar, cuando van avanzando, los trabajos que van haciendo en otras asignaturas beben de lo que han aprendido en las anteriores. Y eso es muy importante, hacer ver que todo eso va calando y se va integrando en unas posibilidades concretas de conocimientos. Bueno, sobre esto ya he dicho que se trata fundamentalmente de hacer ver que la educación digital es un proceso en el que lo tecnológico, lo pedagógico y lo curricular son elementos interrelacionados, ¿vale? No simplemente la suma, la integración de todos ellos, ¿no? Entonces ahí el docente y el en educación digital, pues evidentemente tiene que tener unos conocimientos tecnológicos, tiene que tener una competencia digital, pero también tiene que tener unos conocimientos acerca de metodologías, acerca de estrategias, acerca de investigación educativa que le permita ir avanzando en sus conocimientos. Y por otra parte, no se hace nada en el vacío, se necesita un contenido, un conocimiento experto, que es el que también se incluye aquí. Decía, cosas prácticas, pues mirad, os voy a poner 2 ejemplos. Esto es el resultado, así presentado, parece un periódico, ¿no? Está hecho a propósito así como en formato de periódico. Además, está, imitado a algún periódico que tiene algún diseño de periódico concreto, ¿vale? Y el contenido que ahí va apareciendo, fijaos, surge de un foro. Todos sabéis lo que es un foro. Utilizáis Moodle, ¿no? En el campus virtual, ¿no? Pues habéis un foro, ponéis un hilo de debate y todo lo que salga. Bueno, pues esta es la traslación directa de un foro de debate a un formato distinto. Esto es la demostración de que el conocimiento que se ha expresado en un debate, visto así, tiene otra forma de lectura, pero al mismo tiempo les llama la atención y dice, esto hemos dicho, y esto, claro, visto en el foro a lo mejor parece que en esa dinámica no se aprecia tanto. Aquí yo les pedí, bueno, a todo este debate que hemos realizado precisamente sobre las especies invasoras y todo esto que decíamos al principio, le ponéis un título a vuestro comentario, ¿vale? Y luego yo ya le doy el formato
¿vale? Para que parezca un periódico. De aquí surge esta idea de transformar un foro en un periódico digital, que tiene la ventaja de que yo lo puedo ahora compartir por Internet y otras personas pueden leer las reflexiones que los estudiantes del máster han realizado acerca de un debate determinado. Fue curioso porque, claro, tenía algunas aportaciones. Mira, la última del todo que está allí, que es muy chiquitita, eso fue lo que dijo un alumno. O sea, se metió en el foro y dijo eso, literalmente. Aproveché eso de las cartas al director para decir, bueno, pues en las cartas del director van estos mensajes más cortitos, ¿no? Menos elaborados, en los que los alumnos también han participado. Aparece entonces el nombre de los alumnos que estaban ahí. Uy, perdonadme. El tema de la actividad. ¿Cómo plantear una actividad con esos principios que hemos dicho antes de problema, activación, demostración, Bueno, nosotros lo que hacemos es utilizar algo que también conocéis seguro, que se llama WebQuest. Un tipo de actividad que tiene una estructura determinada y que tiene un funcionamiento muy apropiado para lo que nosotros buscamos. Y precisamente esto, que además se les ofrece a través de una página web, pues les permite desarrollar estos principios que nosotros hemos visto planteando. Es decir, comienza una asignatura y lo primero que tiene que ver el alumno es cuál es la actividad. Y la actividad es una WebQuest. Ya sabéis que una WebQuest se le plantea al alumno un problema que no es de una solución unívoca, no tiene una respuesta determinada. Se le va a pedir que desarrolle un producto. Puede ser un texto, puede ser un vídeo, puede ser una web, puede ser lo que sea, ¿vale? Y es un proceso de indagación, es un proceso de investigación, que puede ser individual o colectivo, y en el que el alumno adopta como un rol, un papel, ¿vale? De tal manera que le da sensación de que es una actividad real, una actividad vinculada con un contexto auténtico, aunque sea simulado, ¿vale? Entonces yo le digo que tú eres un periodista y como periodista tienes que hacer un reportaje, una entrevista y una infografía acerca de cómo las escuelas integran las tecnologías en sus aulas. A partir de ahí, pues empieza a buscar, ya sea presencialmente, digitalmente o como quieras, ¿no? Te doy unos recursos, te ofrezco una plantilla de evaluación, etcétera. Entonces, este es el esquema fundamental de trabajo. ¿Les ofrecemos contenidos? Elaborados, me refiero, empaquetados, sí, se los ofrecemos en algunos casos, en algunas asignaturas, y los utilizan para resolver muchas veces la propia actividad, porque a veces necesitas, ¿no?, ir a fuentes, ir a autores, ir a conocimientos de este tipo, ¿no? Lo que se trata fundamentalmente es de que vayan integrando esos conocimientos en las cuestiones prácticas. ¿Resultado? Bueno, pues en la página web lo podéis ver. En este año esta asignatura de integración curricular, inspirándome en esto del foro que creé, el periódico y tal, pues este año vamos a hacer una revista. Y entonces hemos hecho 2 números porque los alumnos, algunos se presentan en la primera convocatoria y otros en la segunda. No, pues por la primera convocatoria tenemos una revista bastante extensa, que podéis ver, en la que hay entrevistas a profesores de distintos contextos, sería una entrevista periodística, ¿vale?, en el que se le indaga a ver de cómo integra las tecnologías, se hace un reportaje, también por parte del alumno, y luego una infografía que era un elemento más novedoso, que ellos no habían realizado nunca, de presentar la información de una manera gráfica, directa, visual, ¿vale? Al final queda una revista muy extensa, muy amplia, y la satisfacción de ver que los resultados de aprendizaje también pueden ser compartidos, ¿vale?, y pueden ser observados por otras personas, ¿no? Bueno, pues simplemente son ejemplos. De otras asignaturas, pues se realizan vídeos, se realizan otra serie de recursos y se van introduciendo también allí. Este, por ejemplo, pues es otro recurso de otra asignatura de diseño didácticos, en el que este año les propuse hacer juegos de estos de mesa, juegos de tablero, pero que los llamábamos blended game. Esto el nombre en inglés suena mejor y es más bonito y vende más. Pero de alguna manera eran como juegos de tablero, ¿vale?, pero que también tuviesen elementos digitales. O sea, por ejemplo, pues tuviesen que ir a internet a buscar algún elemento o que hubiese que hacer capturas, etcétera, ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, uno de ellos, por ejemplo, de un profesor, le hicieron tres alumnos, uno de ellos profesor de matemáticas, y desarrolló este juego muy interesante, y ahí se ofrecen, en internet tenéis las fichas, el tablero, las reglas del juego, todo ese tipo de elementos para que se puedan utilizar. De alguna manera, por lo tanto, se trata de que pongan en activo todo lo que conocen, lo pongan en práctica, desarrollen productos, recursos, y luego los podamos también compartir, estos principios que también mantenemos en el máster. Hay 2 posibilidades de diseño, fundamentalmente, ¿vale? Una posibilidad es esta que llamamos de interdependencia.
Yo esto lo explico mejor, o lo entiendo mejor con el software, ¿no? Tenemos el software propietario, ¿no? Es decir, el software propietario es aquel en el que yo dependo de la empresa, ¿no?, que me facilita ese software. De tal manera que las actualizaciones, dependo de las actualizaciones que haga la empresa, ¿vale? Dependo de los módulos con los que enriquezca el servicio y demás. Todos estos elementos son fundamentales para el funcionamiento del coche y tienen que ser piezas originales, porque si no, el coche no funciona, ¿vale? Tienen que ser elementos, digamos, ad hoc. Frente a eso tendríamos el otro modelo, el modelo de la modularidad. Es el modelo, por ejemplo, del software libre. El software libre no se construye de una sola vez, sino que son elementos y piezas que se van combinando gracias a que otros han trabajado en algo, parto de esto y voy construyendo sobre ello. No empiezo desde cero, ¿vale? Es lo diferente a esa ingeniería que llaman inversa, ¿no? Es decir, para ver cómo funciona esto voy a pensar cómo lo han hecho y lo voy a crear desde cero. Bueno, al final a lo mejor lo consigo, pero claro, tengo que hacer todo el proceso. Mientras que en un proceso modular esto no ocurre así. Yo ya parto de un principio ya elaborado y sobre ese voy creciendo. Claro, evidentemente esto tiene unas ventajas mucho mayores que la otra, ¿verdad? Esto es como los cocineros, que hoy en día antes las recetas eran todas como muy secretas, ¿no? El chef no decía a nadie la receta, hoy todo el mundo dice sus recetas, ¿no? Es curioso que ha cambiado absolutamente eso. Y no por eso no dejan de haber chef y deja de haber personas que tienen mayor capacidad, ¿verdad?, que otras para esto, no porque se haya compartido el conocimiento. Entonces, la idea de modularidad es precisamente una de las que nos hubiese gustado trasladar a nuestro máster, aunque lo tenemos con alguna limitación que ya he dicho antes que nos da la propia administración, ¿no? Hay una serie de principios que también son importantes en este sentido de la personalización, y es lo que llamamos diseño universal para el aprendizaje. Dicho sencillamente, es igual que los principios que tenemos arquitectónicos para el diseño de acceso de cualquier persona a un entorno, a un contexto, ¿no? Bueno, pues hay todo un entorno aquí muy interesante que se llama así, DUA, en el que hay una serie de principios que también nosotros tratamos de aplicar en nuestros diseños educativos. Solo decir una cosa de lo de los módulos, a medida en que podemos realizarlo. Tomamos una decisión en la prueba piloto esa que os decía, y es que las asignaturas iban a ser consecutivas, no simultáneas, ¿vale? Habitualmente los títulos presenciales, por ejemplo, pues empieza un semestre y todas las asignaturas del semestre, pues durante el semestre se van compartiendo en tiempo, ¿no? Horario y demás. Aquí en nuestro caso optamos por que cada asignatura tenía marcado un modo específico de desarrollo, ¿vale? Y no había más. No había ninguna. Es decir, el alumno tiene siempre una asignatura activa, en ese sentido, en la que está trabajando. Esto nos permite luego desarrollar una serie de guía de orientación de las asignaturas que nos lleve hacia donde fundamentalmente queremos, que es el desarrollo final del trabajo de máster, ¿no? ¿Vale? La idea de hacerlo de este modo, claro, hace que la intensidad de la formación sea mayor porque se acumula en 3 semanas, ¿vale? Pero al mismo tiempo el alumno está mucho más concentrado, menos disperso, acerca de lo que tiene que ir haciendo en cada momento. Y, bueno, hasta ahora la verdad es que es una de las cosas que no nos han pedido que cambiemos en absoluto, ¿no? Les parece bien que se haga de esta manera, sobre todo en un entorno online en el que os podéis imaginar el día 19 que comienza el máster. Si el 19 abrimos el aula virtual a los alumnos y se encuentran con 4 asignaturas que le piden 4 tareas distintas, con 4 calendarios, con 4 foros como mínimo, etcétera, 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 os podría decir, bueno, que lo que decía antes, lo del abandono, es decir, si queda alguno, ¿verdad?, es porque realmente sí que es poderoso. Bueno, decía que también otro de los principios que nos gusta desarrollar nuestros contenidos es el principio de conocimiento abierto, y por lo tanto por eso decía que todos los recursos materiales que tratamos y elaboramos, tratamos de colocarlos para que puedan ser disponibles a través de ella, dentro de ese concepto de educación abierta. Y acabo, el tema de la presencia social que decía también al principio, tan importante, para crear un ecosistema realmente adecuado en el que uno se encuentre en disposición de aprender, necesita una serie de principios básicos. Aquí fundamentalmente, como novedad, incluimos una tutoría específica y una persona que está dedicada, digamos, a lo que llamamos, suena un poco así tal rimbombante, pero es atención socioemocional. Bueno, vamos a decir que lo que pretende fundamentalmente es que las personas que están trabajando en el máster
si tienen cualquier problema, ya no de carácter académico, ¿no?, sino de relación, problema tal, que no pueda acceder, que tiene algún tipo de... Lo habitual que suele suceder, estos agobios que te entran, que yo no puedo con todo, no sé qué, que por lo menos tenga un canal de expresión, que tenga un canal en el que tanto los profesores como los estudiantes podamos llamar la atención. Oye, mira, fíjate en esta persona o tal, mira, a ver, hace tiempo que no entra, el otro día tuve una tutoría virtual y me dio la impresión de que tal, ¿no? Entonces, estar un poco atento. Estamos desarrollando por ahí también alguna investigación y hay 3 tesis doctorales vinculadas con el máster para tratar también de indagar sobre esta cuestión y otras similares, ¿no? Entonces, bueno, la presencia social se viene fundamentalmente de esto y de una idea de que el aula virtual es un espacio de encuentro y que por lo tanto hay que facilitar que el alumno vaya allí. Una decisión, por ejemplo, es que en alguna asignatura, por ejemplo las mías, yo no pongo PDFs, pero sí pongo otros recursos que le obliguen de alguna manera a acceder. El tema del foro, también, como hay una actividad, decía antes, el foro no es una obligación, es una necesidad para el alumno, por lo tanto, lo utiliza mucho. Simplemente es ofrecer cuestiones para decir, oye, tú tienes que comunicarte, pero lo vas a tener que hacer porque es que no es porque yo te obligue a hacerlo, sino porque necesitas hacerlo para poder desarrollar tus aprendizajes. Y por último, pues también consideramos la necesidad de establecer un código ético, esto que hemos visto en algunos títulos en otras universidades que también se utilizan y que nosotros también tratamos de imitar. En 3 principios básicos, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando se habla de un entorno online, a veces el tema de la evaluación siempre se pone en cuestión, incluso el tema de los trabajos de los alumnos, este tipo de cosas. Bueno, pues una serie de principios que asumimos desde el punto de vista del respeto, de la honestidad, la responsabilidad en el estudio, también la cooperación, facilitar fundamentalmente esto. Mira, a mí me llamó la atención, estuve una vez en una tesis doctoral en un tribunal y era sobre una universidad a distancia y analizaban una serie de asignaturas y alumnos y la relación social que existía entre ellos, ¿no? Y me llamó mucho la atención una de las conclusiones del estudio y es que el 99% de los alumnos de esa universidad, la comunicación con otros estudiantes la valoraban prácticamente a nivel de 0. Es decir, ellos lo que querían era su título, ellos lo que querían era sus conocimientos, pero no les interesaba nada el conocimiento, la relación social en esos entornos. No lo echaban de menos y no lo demandaban. Y no eran una de las cuestiones que consideraban relevantes. A mí me parece que en un contexto, en un ecosistema de aprendizaje, la cooperación, no simplemente porque sea una cuestión, digamos, ética, sino es una cuestión incluso de necesidad, ¿no? También de aprender a hacerlo, ¿no? Entonces me llamó la atención y aquí tratamos de hacer esto. Por otra parte, también desde el punto de vista del equipo docente, lo que tratamos en cualquier caso siempre promover los aprendizajes, y en eso va orientado toda nuestra actividad. Y por último, pues que como grupo de estudiantes asuman esa responsabilidad por el aprendizaje. Tenemos la suerte, de verdad, que en estos 2 años hemos tenido un grupo de estudiantes muy comprometido, y en este sentido nos ha hecho mucho más fácil el poder desarrollar este tipo de principios. Y nada más, acabo con esta frase extraída de nuevo de ese documento del MIT, en el que planteo lo que decía al principio. Lo importante son crear ecosistemas, entornos, en los cuales fundamentalmente las personas, el modo como nos desarrollamos allí, es lo más importante, ¿no? Optimizando el tiempo para que el rol docente sea cada vez más importante y adquiera una dimensión cada vez mayor. Y nada más, hasta aquí mi rollo. Muchas gracias. Los estudiantes ya son personas ya más formadas, no solo cultural, sino emocionalmente. El tema de la docencia completamente virtual, ¿cómo lo verías o cómo lo ves tú para trasladarlo, transferirlo a un grado, sobre todo a primeros cursos, donde igual esa honestidad, esa relación social que sí que igual necesita más un chavalón, una chavala de 18 años que no uno mayor? ¿Cómo lo ves esa transferencia de máster a grado? Claro, habría que analizar en cada caso, ¿no? Es difícil hacer una generalización, pero a mí me costaría mucho inicialmente plantear un diseño para un grado universitario, son 4 años. Tuvimos una experiencia, nosotros tuvimos una experiencia en Extremadura, antes de los grados, hubo 3 diplomaturas
que se desarrollaron totalmente online. No fue una mala experiencia, pero es verdad que lo mismo que ocurría con el posgrado, eran alumnos que realmente ya estaban ejerciendo profesiones y que necesitaban un título de diplomado para... Entonces, con ese perfil es verdad que se puede realizar. Quizá lo que ocurre es que no hay que apostar ni siquiera por una modalidad o por otra. Realmente lo interesante, y hoy en día hacia lo que vamos son modelos muy híbridos. Realmente hoy podríamos decir que toda nuestra enseñanza que decimos presencial es presencial. Realmente cada vez estamos más demandando y más utilizando campos virtuales para hacer actividades que se escapan al entorno del aula. Por lo tanto, quizá yo creo que en buena medida muchos de nuestros títulos ya son mixtos. Dar el paso al online, pues dependerá en cada caso de la oportunidad, ¿no? Y es verdad que a lo mejor determinados contenidos y conocimientos son más complicados hoy en día poder hacerlos y otros más sencillos, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso de, digamos, de desarrollo natural, y probablemente el tema de los estudiantes, pues igual que de los profesores, ¿no? Depende de actitudes y de conceptos, ¿no? Allí en Extremadura ahora se están empezando a implementar más. El nuestro fue el primero, pero ahora empiezan algunos más, ¿no? Algunos optan por la modalidad mixta. Bueno, en ocasiones no es por el propio profesorado, que no se a dar el paso directo, ¿no? Y entonces prefiere, bueno, vamos a hacerlo de una manera más paulatina. Y en otras ocasiones es pues, porque piensan que el estudiante no está para ese tipo de contexto. Entonces hay que analizarlo en cada caso y ver las posibilidades. Pero ya digo, yo creo que hoy mismo ya nuestra realidad es que ya no hay ni presencialidad ni no presencialidad, ya son modelos muy híbridos, ¿no? Los que estamos desarrollando. Y los alumnos están habituados, yo creo, a desarrollar este doble juego, ¿no? Es cuestión de ir poco a poco implementándolo, ¿no? Pasaremos a ser todas universidades, pues eso, digamos que tienen la presencialidad en algún sentido, pero que se encuentran en otro contexto, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta o comentario? Bien, pues entonces hacemos ahora un descanso hasta las 11:30, momento en el que reanudaremos perdón, con la presentación de las comunicaciones y terminar volviendo a agradecer a Jesús su conferencia.